Ok, en lo que sigue llegando más gente, mm, empezamos la clase. Dos anuncios. Primero, por favor, suscríbanse al módulo. Ya está, el módulo es AR9272 y la contraseña es la misma si es que les pide contraseña para que por favor haga los equipos este fin de semana. También les pido que si quieren, si pueden, armen su equipo ustedes mismos. Si no tienen equipo este fin de semana, no, para mañana, entonces yo les asignaré un equipo. Entonces, por favor, eh, ahí, sí, hay una duda. ¿Cuántos era el equipo, profesor? Máximo cuatro. Entonces, equipos, igual, en el drive del curso, yo estaré dejando igual las notas así como las estemos viendo por día. Por ejemplo, ya dejé un primer PDF que se llama uno y la fecha que fue el 3 que fue la presentación del curso. También ya dejé estas notas y aparte voy a subir estas notas que yo les pongo algunos comentarios conforme vamos dando la clase. No me pongo a escribir todo porque luego se me va el tiempo y entonces me parece un poco tedioso. Ahora, nada más lo que hago aquí en clase es agregar comentarios para dar un pequeño valor agregado. Y también ahí mismo voy a subir las grabaciones de la semana. Respecto a las grabaciones de la semana, pues sí les pido, a veces es como que uno dice, ya voy a empezar la grabación y ya, pero a veces uno está más concentrado, está en otras cosas y se le olvida grabar. Entonces, si por alguna razón están viendo que no está siendo grabada la sesión, solo recuerden para que se pueda grabar, ¿vale? Si hay una duda. Profe, yo intenté entrar al Moodle y sí me pide contraseña, pero no me agarra 9272. mm, es igual que el grupo, déjate, según yo, tienes que entrar con, déjame, eh, 9272. Si lo pones así, me avisas si te agarra o si no te agarra, por favor, así que esté en el chat. Sí, deja revisar. Vale. Entonces, bueno, con Adrián ya vieron ciertas cosas, todavía no me explica bien qué vieron, pero como pudieron ver en la primera parte, bueno, en la primera clase, eh, en la primera parte del curso la vamos a dividir tanto seguros de vida y seguros de no vida. En general, esperamos que Adrián cubra más la parte de seguros de vida y yo cubra más la parte de seguros de no vida, dada nuestro expertise en nuestra área de trabajo actual. Yo estoy más enfocado a seguros de no vida, Adrián está enfocado en seguros de vida. Entonces, ¿esto para qué? Para hacerlo un poco más práctico. Sí brindarles la teoría, pero también brindarles un contexto real de qué es lo que se está haciendo actualmente y hacia dónde se está yendo el mercado. Entonces, la sesión anterior apenas habíamos comenzado a definir, pues, estoy en una clase de administración actuarial del riesgo. ¿Qué implica una administración actuarial? Implica el uso de herramientas actuariales estadísticas y de gestión para identificar y monitorear riesgos. Entonces, medir, mitigar y monitorear riesgos en las operaciones de seguro, reseguro, garantizando que solvencia, rentabilidad y sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que a grandes rasgos tenemos que hacer? Bueno, es utilizar todas las herramientas estadísticas que ya hemos adquirido a lo largo de la carrera. No es que, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta que haya profesores que digan, no utilizo ni el 5% de lo que vi en la carrera eh, en el trabajo. Y o sea, yo entiendo que hay personas que no utilizan casi nada de lo que vieron en la carrera en el trabajo. Pero esto es por el enfoque que le están dando a lo que están haciendo allá afuera. Si tú te quieres mantener técnico,
vas a utilizar el 90% de lo que viste en la carrera. Entonces, si tú guías bien hacia dónde quieres ir, te aseguro que vas a utilizar todas las herramientas estadísticas que viste. También parte del razonamiento matemático. Mire, no es que vayas a utilizar el teorema fundamental del cálculo o hacer la escuela y el teorema de punto fijo de Banach, no, pero sí utilizas parte de ese razonamiento para plantear cómo vas a desarrollar proyectos. Entonces, necesitamos ese conocimiento estadístico y vamos a necesitar herramientas actuariales. Herramientas actuariales incluyen justo esto, el pensamiento matemático que adquirimos a lo largo de la carrera. También, pues tenemos que hacernos expertos en la regulación, tenemos que hacernos expertos en qué estamos utilizando y a qué le vamos a dar respuesta. En general, cuando estamos hablando de seguros, hablamos de solvencia. ¿Por qué hablamos de solvencia? Bueno, porque al final yo estoy adquiriendo un riesgo. El asegurado, bueno, el comportamiento del seguro, ¿cuál es? Es una transferencia de riesgo. Yo, Eric, tengo miedo a perder mi casa, tengo miedo a perder mi auto, tengo miedo a enfermar. Entonces, como tengo esta aversión al riesgo, lo que hago es transferírselo a una aseguradora a través del pago de una prima. Esa aseguradora lo que tiene que hacer es resarcir el daño. ¿Sí? Entonces, yo como aseguradora, como tengo que resarcir muchos daños, pues, ¿cuáles son mis peores escenarios? Que todos me reclamen y no tener el suficiente dinero para pagarle a todos. Entonces ya tengo un tema de solvencia. ¿Qué pasa si todos me reclaman? No voy a poder pagarle a todos. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir mitigando. Nosotros vamos a estar aceptando riesgos, pero que sean heterogéneos en su mayoría. No puedo aceptar riesgos homogéneos porque si al final acepto puro riesgo homogéneo, tengo la probabilidad más alta de caer en insolvencia. Entonces, también debo de fijar una rentabilidad. No olvidemos, al final, nosotros vamos a trabajar, en su mayoría, en negocios cuyo fin es lucrativo. Nadie trabaja de gratis. No creo que ustedes quieran trabajar gratis, ya sea en autónomos, en una aseguradora, en un banco. Entonces tenemos que asegurar una rentabilidad. ¿Cómo aseguramos esa rentabilidad? También es parte de lo que tenemos que ir viendo. Al final, si nosotros desarrollamos esto en un flujo, es lo primero que tenemos que decir. Cuando yo hable de seguros, lo primero que tengo que hacer es plantear el tema de las primas. Es decir, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto voy a ingresar? Una vez que yo ya planteé el cuánto voy a ingresar, también tengo que plantear cuánto voy a deber. Las reservas son este pasivo de, ¿sabes qué? Pues yo sé que en promedio cada año me reclaman 100 millones y recibo 150 millones de prima. Nada más me han reclamado 5 millones. Entonces tengo que guardar los otros 95 porque sé que me van a reclamar hasta 100. No es que ya nada más recibí 150 millones de prima, pagué 5 millones, entonces los otros 145 millones ya son ganancias, ¿no? Al final, pues por eso existen las reservas, porque no todo lo puedo reconocer como ganancia. Una vez que yo ya tengo esto, podría decir, pues ya terminé el flujo de la aseguradora, porque debería de pasar directamente a reconocer si es que soy solvente. Es que si el dinero que yo cobré me alcanzó para pagar todas mis deudas o no me alcanzó para pagar todos mis pasivos. Ahora, aquí hay un pequeño puente. El pequeño puente que existe es el de reaseguro. ¿Por qué? Porque yo como aseguradora puedo decir, ¿sabes qué? Pues a mí me interesa vender seguros de gastos médicos. En los seguros de gastos médicos, ¿cuál es tu mayor interés? Bueno, mi mayor interés en seguros de gastos médicos es que me cubras enfermedades que lleguen a ser muy caras, que me cubras un cáncer, que me cubras gastos médicos hospitalarios que llegan a ser muy altos y están fuera de mi posibilidad. O que me llegas a cubrir medicamentos que llegan a ser muy caros. Pues sabes que tuve una enfermedad muy rara y entonces el medicamento en promedio cuesta 100,000 pesos, ¿no? Hay medicamentos muy caros. Entonces yo quiero que me cubras todos estos medicamentos que son muy caros. Muy bien. Yo como aseguradora voy a decir que mi valor agregado
es vender seguros de gastos médicos sin límite, que es algo que ya no se utiliza. La mayoría de todos los seguros de gastos médicos actualmente están topados a 120 millones. Entonces, voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero vender seguros de gastos médicos. Ay, déjenme, tenía blanco. Seguros de gastos médicos sin límite. Actualmente todas las aseguradoras los venden con límite de 120 millones de pesos. Ese es mi valor diferencial. Entonces, como yo sé que hay enfermedades que se pueden encarecer bastante y que sí, puede haber, ¿sabes qué? Esta persona necesita un medicamento de 1 millón de pesos 2 veces al mes, ¿no? Entonces, 2 millones de pesos al mes y va a vivir por otros 20 años. Entonces, seguramente va a revisar por mucho los 120 millones. Mi capacidad de retención, mi capacidad de pagar era máximo 120 millones, pero yo quise darme el valor agregado de cubrir a alguien sin límite. Entonces, lo que tengo que hacer es ceder parte de ese riesgo. Ya dije que mi valor agregado estaba en esta parte de brindar una cobertura sin límite. Ahora también, como administrador de riesgos, tengo que saber cuáles son mis límites, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues yo puedo correr hasta 5 kilómetros sin cansar, pero pues estoy apostando que voy a correr 10 kilómetros. Bien, te lo aseguro, es esta parte de yo corro 5 kilómetros y contrato a alguien más para que corra los otros 5 kilómetros. Esta parte es igual. Nosotros nos estamos comprometiendo a cubrir a una persona sin límite, le vamos a decir, yo hasta 120 millones puedo pagar y ya de ahí le voy a pagar una prima a un asegurador para que cubra todo ese excedente. Oye, no todas las personas van a superar este límite. Entonces es ahí en donde yo tengo que hacer una buena evaluación de riesgos. Pero yo digo, a veces existe este puente. No necesariamente siempre tienes que tener contratado un reaseguro. Es algo que viene siendo un tanto opcional dependiendo del tipo de seguro que estés manejando. Oye, en seguros de autos no es muy común tener un reaseguro. Va a depender sobre todo de la cobertura de responsabilidad civil. ¿Por qué? A ver, cobertura de daños materiales, cobertura de robo, cobertura incluso de gastos médicos ocupantes, son coberturas que no tienen una suma asegurada muy alta, máximo 1 millón de pesos. Oye, pero ¿qué pasa si aseguro mi Ferrari? Bueno, también ahí va a ser, hay opciones en seguros que dices, ¿cómo te aseguro? ¿A valor factura, a valor comercial o a valor convenido? Entonces también va a depender del trato que tenga la aseguradora con el asegurado. Entonces todas estas cosas las tenemos que ir respondiendo a lo largo del curso. No es que nada más ahorita se me ocurran poner y poner problemas. Ok, ya sé que más o menos el flujo es este. Entiendo que van a surgir problemas. Entonces, lo primero que tengo que pensar, yo voy a utilizar herramientas estadísticas y actuariales para poder mitigar riesgos, riesgos que impactan en solvencia y en rentabilidad. Entonces, como voy a estar verificando el tema de seguros, lo primero que tengo que hacer es empaparme un poco de cómo es la estructura en seguros. Entonces, en seguros, en general, existen diversas figuras jurídicas que participan en la gestión de riesgos. Cada una de estas figuras jurídicas tiene sus características, obligaciones y objetivos. Eh, ¿Dónde están definidas? Principalmente vamos a hablar de dos, que es la ley de contrato de seguro y la ley de instituciones y seguros y fianzas. En estas dos leyes vamos a tener los principales regimientos, las principales obligaciones que vamos a tener que cumplir. Entonces, no todo lo que vayamos a dar aquí, no que me voy a inventar un seguro nada más por inventarme. Muy bien. Voy a decir que voy a vender seguros de autos. ¿Cuáles son las obligaciones que tengo que tener? Voy a decir que voy a vender seguros de vida. ¿Cuáles son las obligaciones que debo de tener? ¿Cuánto debo de cumplir con un requerimiento de capital mínimo? ¿Cuánto debo de cumplir en cuanto a las reservas mínimas que voy a tener? ¿Cuál debe de ser mi índice de solvencia para poder operar? Entonces, hay
un montón de factores involucrados. Este montón de factores involucrados, al final, lo debemos de poder desglosar en términos de cómo lo voy a cumplir desde un punto de vista de aseguradora, de reaseguradora o de sociedad mutualista. Entonces, desde un punto de vista de aseguradora, las instituciones de seguros, que es lo que más nos vamos a dedicar aquí, de acuerdo con el artículo 1 de la ley del contrato de seguro, es la empresa que mediante un contrato llamado seguro, a cambio de una prima, se compromete a, uno, resarcir el daño o pagar una suma asegurada determinada. Aquí no estoy diciendo nada innovador, lo vieron desde teoría de seguro. Ahora, aquí nada más hay que pensar en algo que es un pequeño diferenciador, porque siempre nosotros decimos, bueno, se paga la suma asegurada, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, resarzo el daño siempre y cuando el monto sea menor que la suma asegurada, o pago la suma asegurada si el monto del daño es mayor. Aquí también pueden existir contratos de adhesión. ¿Sabes qué? Pues tengo un muy buen cliente y el daño fue superior a la suma asegurada. Entonces, se abre un contrato de adhesión y se cubre más, o sea, digamos que se sube la suma asegurada. Y esto es algo común en la práctica, que en la teoría dices, como que no suena, ¿no? O sea, si tú te aseguraste por 100 millones, ¿por qué te voy a pagar 500 millones si me pagas 20 millones más? No me conviene. Esos contratos de adhesión llegan a ser muy comunes porque pues, llegas a tener negocios muy grandes. ¿Sabes qué? Pues tengo asegurado a Coca-Cola, tengo asegurado tanto a sus tiendas como a sus autos, entonces tengo más implicaciones por perder a este cliente que por pagar. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado en eso. Muchas veces no vemos estas letras chiquitas que sí suceden en el mercado. ¿Cuáles son las características principales que yo debo de cubrir como aseguradora? Bueno, lo primero es, debo de tener autorización para operar por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. No es que yo, Eric, hoy me ponga a vender seguros. Si yo me quiero poner a vender seguros a través de la aseguradora Eric SADCB, pues lo que tengo que hacer es primero tener autorización. Ahora, esta autorización puede cambiar. Hay una autorización para operar seguros de no vida y hay otra autorización para operar seguros de vida. Es por eso que también dividimos así el curso. ¿Por qué? Porque mi requerimiento de capital para seguros de no vida es distinto que de mis seguros de vida. El funcionamiento en seguros de no vida es más de seguros de corto plazo y en seguros de vida es de seguros de largo plazo. Entonces, digo, puedo operar vida, daños o salud. En general, digamos, tenemos esas tres grandes operaciones. ¿A qué estoy obligado una vez que yo ya empiezo a vender? Estoy obligado a mantener reservas técnicas y cumplir con requisitos de capital y solvencia. Al final yo puedo decir, ¿sabes qué? Vendo 10 pesos en prima o vendo 10.000 millones en prima. No importa cuánto yo venda, yo al aperturar mi aseguradora debo de tener por lo menos 250 millones en requerimiento de capital y debo de tener mis reservas técnicas bien calculadas. ¿Qué es una reserva técnica bien calculada? Lo tenemos que ver en las siguientes sesiones. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, un segundo. Ahora, tenemos como que primero este punto de vista, la aseguradora, que es lo que más nosotros como que tenemos noción. Ahora, el reasegurador siempre lo pensamos como la aseguradora de la aseguradora, ¿no? Al final, esta puede ser una entidad nacional o extranjera. Aquí hay que tener voy a decir, cuidado, ¿no? Porque siempre cuando decimos, bueno, yo voy a contratar un seguro, pues pienso en las principales marcas de seguro dentro del país. Qualitas, GNP, no sé, Chubb, Allianz, Seguros El Águila. O sea, al final
pienso en entidades que tienen una gestión nacional. Y yo como asegurado, pues nada más puedo contratar mis seguros aquí en México a través de estas. Ahora, yo como aseguradora puedo decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo esta cantidad de riesgos y me los voy a reasegurar, pero con Swiss Re, que solamente tiene operación en Suiza. O yo, Chop, me voy a asegurar con mi Chop, pero Chop Londres, que es en donde tengo mi casa matriz. O yo, Mafre, me voy a asegurar con Mafre España, que es en donde tengo mi casa matriz. Entonces, aquí puede ser tanto nacional como extranjero. Entonces, ahí ya quito como que, digamos, un primer filtro que yo tendré como asegurado. Yo como asegurador no es que me asegure con cualquier aseguradora mundial. Debe de tener operaciones en México. Yo como aseguradora sí me puedo asegurar con cualquier aseguradora mundial. Por ejemplo, Lloyds, que es la más famosa, ¿no? Que aquí, que Lloyds es la que asegura riesgos un poco más especializados. Entonces, si ninguna reaseguradora me quiere aceptar, generalmente voy a acudir a Lloyds, que es la aseguradora más antigua y que tiene como que los riesgos más extraños que se puedan reasegurar. Aquí, ¿qué vamos a tener como parte del reasegurador? Que este va a asumir parte del riesgo que una aseguradora ha aceptado. Al final, yo menciono esto. Yo como aseguradora, acepto riesgos. Ahora, ¿qué tan grandes? Esto va a depender de un concepto que se llama límite máximo de retención. Es como decir, bueno, yo, Eric, ¿qué tanto puedo gastar en un día? ¿Sabes qué? En un día máximo puedo gastar mm, 5,000 pesos, ¿no? Ya después ya me quedo sin comer todo el mes, pero puedo gastar en un día 5,000 pesos. Oye, ¿sabes qué? El Eric de la universidad, ¿cuánto podía gastar máximo en un día, no? 100 pesos o se quedaba sin comer, ¿no? Entonces, va a depender de la compañía, pues, el monto que pueda retener. Obviamente, compañías más grandes, pues tienen un monto, un límite máximo de retención más grande. ¿Por qué? Porque tienen una mayor diversificación de riesgos. Sin embargo, pues todos tenemos ese límite. Todos decimos, hasta aquí es lo que yo puedo gastar. No puedo gastar más. Ya sabes que yo puedo gastar hasta 100,000 pesos porque es todo lo que me dieron de mi tarjeta de crédito. Ya después veré cómo lo pago, pero hasta ahí. No puedo pagar más. ¿Sabes qué? Si por alguna razón estoy en el hospital o lo que sea, doy el tarjetazo y después Dios proveerá, ¿no? Pero aquí no puedo sacar más dinero. Entonces, ese es mi límite. Entonces, así las aseguradoras tienen un límite. ¿Sabes qué? Pues yo puedo ofrecer seguros de autos hasta por 10 millones de pesos. Oye, yo puedo vender seguros de gastos médicos hasta por 90 millones de pesos. Todo lo que rebase esto, pues ya se tiene que ir a un reasegurador. Es parte de la exigencia. Entonces, lo que va a hacer el reasegurador es aceptar este riesgo que yo dije puedo eh, suscribir. Yo, Eric, dije, pues puedo gastar en un día hasta 5,000 pesos y resulta que gasté 20,000. Entonces, los primeros 5,000 los pongo de mi dinero y los otros 15,000 los va a poner el reasegurado. Entonces, en el caso de gastos médicos, los primeros 90 millones los voy a pagar yo como aseguradora y todo el excedente se va a ir a un reasegurador. Ahora, no es que el reasegurador nada más sea mi ángel de la guarda y diga yo voy a pagar todo el excedente. Al final hay estructuras, pero la mayoría de las estructuras de reaseguro lo que hacen es, a cambio de una prima, este se va a hacer cargo. ¿Cómo se va a fijar esta prima de reaseguro? Va a ser
en general un porcentaje de lo que yo le cobro al asegurado. Cuando yo haga mi tarificación, debo de incluir este costo de reaseguro. Entonces, lo importante aquí es que no va a existir una relación contractual entre el asegurado y la reaseguradora. El asegurado va a hacer nada más el trato conmigo, aseguradora, y yo, aseguradora, lo que puedo hacer es hacer tratos con más de una compañía de reaseguro. Es decir, un mismo riesgo puede estar reasegurado bajo distintos regímenes. Sí. ¿Sabes qué? A la primera aseguradora voy a decir, ¿sabes qué? Tú me cubres a un excedente de 60 millones hasta 90 millones. Después, a la segunda aseguradora, tú me cubres después de 90 millones hasta 120 millones. La tercera aseguradora, tú me cubres después de 120 millones en adelante. Entonces, a cada una le voy a pagar una fracción de la prima que yo cobré. Entonces, no es que nada más exista un solo régimen de reaseguro aplicable. Como existen diversos regímenes de reaseguro, entonces ya es cuando la compañía se empieza a hacer pelotas. ¿Por qué digo que se empieza a hacer pelotas? Porque puede ser que yo, Eric, me reasegure con Adrián y entonces le tengo que ceder el 5% de mis primas. Pero también puede pasar que Adrián se reasegure conmigo y entonces él me tiene que pagar el 5% de sus primas. Entonces muchas veces como que esto es un círculo. Y dices, pero ¿cómo puede funcionar así? Es que son esos trucos que a veces llegan a tener las aseguradoras. Muchas veces voy, me reaseguro con alguien y ese mismo alguien se reasegura conmigo. Entonces, eso como que no cobra sentido, pero puede pasar. Aquí, ¿cuáles son las principales funciones que tiene el reasegurador? Bueno, lo primero es distribuir el riesgo para reducir la exposición de la aseguradora. Entonces, al final, yo como aseguradora vendí seguros de gastos médicos sin límite, pero realmente nada más estoy teniendo hasta los 90 millones que sí puedo pagar. Entonces, eso me hace ser solvente. ¿Por qué? Porque todo lo que supere los 90 millones tiene que pagarse por el reasegurado. También me aporta estabilidad financiera para siniestros de gran magnitud. Ahí sabes que, pues yo vendo seguros de gastos médicos, tenía sumas aseguradas sin límite, sucede lo de COVID, y entonces en COVID los seguros de gastos médicos se empiezan a pagar mucho. Oye, si yo hubiera tenido que pagar sin límite, tal vez hubiese quebrado. Pero como nada más tuve que pagar hasta los 90 millones, pues ya tengo una estabilidad financiera. Y pues sobre todo me permite que la aseguradora suscriba riesgos más grandes. En el sentido de, ¿sabes qué? Pues ya tengo mi diferenciador. Somos asegurados sin límite. Entonces empiezo a capturar más riesgos. Empiezo a crecer cartera. Ahora, una parte importante es no solamente tengo que crecer por crecer. ¿En qué sentido? Muchas veces cuando nosotros nada más pensamos en aspectos de prima, pues como los accionistas nada más dicen, ¿sabes qué? Pues si este año vendimos 500 millones, para el siguiente año tenemos que vender 1.000 millones. Pues sí, en general tú puedes estar vendiendo muchos millones, pero también tienes que saber que de esos riesgos que tú vendes, pues casi no te reclamen. Entonces empiezan a existir métricas. Métricas para ver, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi loss ratio? Mi loss ratio es los siniestros entre, ay, aquí perdón, se me fue la línea, mi prima de vengada. Entonces, ¿sabes qué? Yo cobré 100 millones, pero pagué en siniestro 150. Entonces tengo un loss ratio de 1.5, lo cual es un mal indicador. En general, mi loss ratio debe ser menor aún. Entonces, sí, yo puedo vender 100 millones, pero si pago 150 millones, estoy teniendo pérdidas. ¿Por qué? Porque si lo veo desde un punto de vista simplificado, que son mis ingresos y mis egresos,
estoy teniendo ingresos más grandes que mis ingresos. Entonces, no solamente es crecer por crecer. Si tengo estas oportunidades como reaseguro para crecer, para vender riesgos más grandes, para vender a otros perfiles, pero también tengo que saber, de esos perfiles de riesgo más grandes, al final puedo decir, ¿sabes qué? Vendo sumas aseguradas sin límite. Vendí 1,000 pólizas. Sé que de esas 1,000 pólizas, solamente 5 van a superar los 120 millones que yo vendería en un seguro normal. Y las otras 95, pues me están pagando una prima más grande y no van a rebasar esos 120 millones. Entonces resulta en un negocio redituable. Pero si en cambio de esas 1,000 pólizas, de estas 100 pólizas que yo vendí, 95 sí superan los 120 millones, entonces voy a tener pérdidas muy grandes. Entonces aquí ya también empiezan a haber temas de selección de riesgos. Por último, y antes de empezar en estos temas de selección de riesgos, hablemos del tercer tipo de entidad que podemos cubrir. Ustedes pueden hacer un producto que sea desde una aseguradora, un producto que sea una reaseguradora o un producto que sea una sociedad mutualista de seguros. Una sociedad mutualista de seguros es como surgió el seguro en sí. Es una organización sin fines de lucro en la que los asegurados a la vez son socios. ¿Cómo surgió el seguro? Pues a través de estos seguros marítimos que decían todos ponemos dinero y quien pierda su carga, quien pierda su barco, se queda con esta cantidad. Entonces, igual, la sociedad mutualista de seguros es, ¿sabes qué? Yo voy a entrar a esta sociedad, pago una prima, en caso de que suceda un siniestro, de toda la prima que se juntó, cubro mi siniestro. Entonces, es un auxilio recíproco, utilizado de aportaciones de los miembros para cubrir estos siniestros. No tiene accionistas externos, es decir, todos los que ponemos dinero solo somos los que podemos distribuirnos ese dinero. ¿Sabes qué? Entre todos los miembros de este grupo vamos a hacer una sociedad mutualista para cubrirnos en caso de enfermedad. Todos vamos a poner 100 pesos. Entonces se van a juntar 3,000 pesos. Si nadie se llega a enfermar, pues entonces podemos regresar esas primas. Y si no, pues nada más se paga con el dinero que se juntó el siniestro. Al tener un sistema un poco más simple de ponemos dinero, pagamos con ese dinero o nos volvemos a repartir ese dinero, pues el régimen regulatorio es más simple. Es un tema simplificado de, pues vamos a decir, es como una tanda, ¿no? Entonces, todos ponen dinero, todos cobran y ya todos felices. Ahora, precisamente al sonar como una tanda, al sonar como un fondo de ahorro común, pues también existen personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues yo ya no voy a poner dinero, o yo puse más dinero, o yo quiero más. Entonces, hay que saber cómo se va a poner ese dinero, cuáles son los requerimientos de poner ese dinero, quién va a administrar ese dinero. Y sabes que pues, quien administró ese dinero se desapareció y ahora ya no tenemos cómo pagar. Entonces, también es un régimen simplificado porque nos ahorra cosas como de costo de capital, seguros, la parte de los accionistas externos, pero pues, también decimos, no es que nada más pongas dinero y ya la gente vaya a cumplir con su palabra. Desafortunadamente, no es que vivamos en un mundo en donde la confianza sea muy fácil o que todos tengan una palabra que cumpla. Entonces, bueno. Ya vimos que existen tres tipos de organismos: aseguradora, reaseguradora y la sociedad mutualista. En general, pues de donde hay un poco más de carnitas de la parte de la aseguradora. ¿Por qué? Porque esta a su vez pues me va a hacer funcionar a la reaseguradora. Entonces, independientemente de la operación o el ramo, las aseguradoras van a compartir una estructura organizacional. Casi todas van a tener las mismas áreas y responsabilidades bien definidas. No es que nada más exista un área actuarial, no es que nada más exista dirección general, no es nada más existe recursos humanos. Todas las áreas tienen que contribuir a la administración de riesgos y todo esto está definido en la circular única de seguros y fianzas en el título 3. Como resumen, podemos decir cuáles son las principales
eh, áreas de una aseguradora. La primera, dirección general. Al final, toda aseguradora le debe de responder a eso. En dirección general es en donde tenemos a nuestro comité, esos señores que son accionistas y definen cuáles son las reglas a seguir, a mi CEO, que es el representante del comité y es el que me va a ayudar a definir estrategias, políticas y objetivos corporativos. Pues, ¿sabes qué? Objetivo corporativo puede ser, ¿sabes qué? Vamos a reducir el low ratio o nada más vamos a aumentar ventas en primas o ¿sabes qué? Ya vendemos muy bien seguros de vida, ahora vamos a vender seguros de no vida o tenemos que dejar de vender este producto. Por ejemplo, un ejemplo que vi en la aseguradora donde estoy. En Alemania eh, existe el seguro de accidentes personales. El seguro de accidentes personales, pues te puede cubrir tanto de un accidente, ya sea que sufras dentro de tu trabajo o que sufras en la calle. Entonces, ahorita, pues ya empieza, sobre todo en Europa, pues a ser más utilizada la bicicleta que el auto. Entonces, en Alemania se empezaron a vender seguros de accidentes personales para ciclistas. Ahora tú dices, bueno, pues es el primer mundo, tienen ciclovías, seguro que no van a tener tantos accidentes. ¿Y qué pasa? Empiezas a vender estos seguros de accidentes personales para un primer mundo que dice que ya está más educado y realmente empiezan a haber pérdidas muy grandes, que se accidentaban mucho los ciclistas, que los seguros, que prácticamente pagabas más por los accidentes personales en gastos médicos que por el seguro de gastos médicos en sí. Entonces, ¿cuál fue la decisión de dirección general? Quitar ese seguro. Entonces, estas decisiones en donde empiezas a ver, hay cierto seguro que sacamos a la venta, pero empieza a tener muchas pérdidas, ya la opción de qué hacer viene de dirección general. Dirección general va a decir, déjalo de vender, sube la prima, mándalo más a reseguro o inclúyelo en otro producto. O aplica políticas de suscripción. ¿Sabes qué? Políticas de suscripción puede ser, ¿sabes qué? Si no tenías casco, entonces no te voy a pagar. Si no utilizaste la ciclovía, entonces no te voy a pagar. Si saliste de la zona que tenías reportada, no te voy a pagar. Entonces va a haber cosas que van a desprenderse de dirección general. Entonces, son los que deciden cómo van a hacer las cosas. Una vez que ya pasó por dirección general, en general viene lo que representa el área técnica o área actuarial, que es aquí en donde a través de datos vamos a hacer tarificación, si le vamos a poner un precio a los seguros que vendemos, vamos a calcular las reservas, vamos a calcular cuántos son los pasivos que vendemos y vamos a hacer un análisis de riesgo. Desde el área actuarial se van a desprender políticas. Políticas, por ejemplo, como en seguros de gastos médicos, para pagar un embarazo necesitas por lo menos 10 meses de espera. Para pagar una enfermedad congénita necesita que no haya conocimiento previo. Entonces, este tipo de políticas que a veces uno dice, bueno, ¿y por qué no me vas a pagar? O, por ejemplo, para pagarte un daño en tu carro, pues tiene que suceder después de un mes de que hayas tenido contratado el seguro. Porque no puede ser que eh, acabas de pagarme el seguro y ya me estás reportando un siniestro. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué? Entonces, ya después viene el área de suscripción, en donde vamos a hacer la evaluación, aceptación o rechazo de riesgos. Aquí es muy importante. En general, las políticas de suscripción pues vienen ligadas de lo que yo dé en tarificación. Oye, ¿sabes qué? Política de suscripción es para seguros de gastos médicos no aceptar a personas mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque ya después de los 50 años ya empieza a haber una degradación en la salud.
No es lo mismo la salud que puede tener una persona de 20 o 30 años que la salud que puede tener una persona de 50 años, ¿no? Si ya desde los 30 años me está doliendo la rodilla, pues ya a los 50 años seguramente voy a estar muy mal. Entonces, de aquí se van a desprender y se van a aceptar riesgos muy específicos. Oye, en seguros de vida, en general no voy a aceptar a fumadores. Y si acepto a fumadores, entonces los voy a aceptar por una prima más alta. Entonces ya su suscripción es la que hace el trato uno a uno con los asegurados. Siniestros, al final, pues también debo de tener un área que responda a cómo van a ser la atención y gestión de los siniestros. Oye, tú me puedes reclamar tu siniestro. Yo tengo que evaluar. ¿Fue tu culpa? ¿No fue tu culpa? ¿Te tengo que pagar? ¿No te tengo que pagar? ¿Superas el deducible? ¿No superas el deducible? ¿Superaste la suma asegurada? ¿No superaste la suma asegurada? ¿Lo reportaste bien? ¿No lo reportaste bien? ¿Qué pasó ahí? Después nos hace contabilidad, que aquí lo que tenemos que hacer es la administración de las primas, administración de ingresos y egresos. Como compañías de seguros, nosotros vamos a recibir una prima. Ahora, esta prima que vamos a recibir no es que se guarde ahí en la compañía y digamos, tengo los 10,000 pesos que me acaban de pagar, con esos 10,000 pesos voy a ir a pagarle a la otra persona que se siniestro. No, todas las primas que yo recibo las puedo administrar a través de inversiones. Estas inversiones tienen límites. Oye, que el 80% lo debo de invertir en instrumentos libres de riesgo, que el otro 20% lo puedo, bueno, otro 10% lo puedo invertir en instrumentos riesgosos, pero nacionales. Y el otro 10% en instrumentos con riesgo y extranjeros. Entonces tiene que haber reglas, reglas de cómo administrar. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar CETES que redimen cada 28 días. Voy a comprar CETES que redimen cada 91 días. Voy a comprar bonos del gobierno que redimen cada 6 meses. Oye, si compro, no sé, bonos que me van a redimir a 5 años, eso me va a hacer caer en falta de liquidez, ¿no? Porque si invierto los 100 millones de pesos que yo tengo hoy en bonos que me van a pagar hasta dentro de 5 años, pues, ¿qué va a pasar con los siniestros que van a pagar dentro de 5 años? No les voy a pagar, si les voy a pagar, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso existe el Departamento de Finanzas y Contabilidad. Desde luego, también debe de existir mi departamento comercial de mercadotecnia. Debo de tener una estrategia de ventas y promoción. En general, ¿no? ¿Sabes qué? Yo veo un partido de fútbol y en general ya sé que es un gol por México, un gol por la salud, GNP Seguros, ¿no? Esa es una estrategia de marketing que tiene GNP Seguros. A ver, ¿sabes qué? Si yo veo Fórmula 1, veo que Checo Pérez está asegurado con, o sea, AXA. ¿Y cuál es mi estrategia de dar a conocer mi marca? Oye, ¿sabes que yo nunca he escuchado de tal aseguradora? Bueno, porque no tiene una estrategia de marketing tan fuerte. Quizás nada más vende a través de agentes. Oye, yo he escuchado de los famosos PPRs. Cuando yo escucho de los famosos PPRs y me acerco a uno de estos asesores, en general nada más me ofrecen tres productos, que es el de Allianz, que es el Optimat Plus, que es el de Scandia, que es muy similar al Optimat Plus, y el de GNP. Ustedes acérquense. ¿Alguna vez han visto algún video de quieres pagar menos impuestos o quieres ahorrar para tu futuro? Un PPR es la opción. Si ustedes se llegan a acercar con este tipo de asesores, les van a ofrecer nada más tres tipos de productos. Oye, esa es mi estrategia de marketing, concentrarme más en los asesores. Oye, mi estrategia de marketing es concentrarme más a un nivel nacional y anunciarme a través de partidos de fútbol, anunciarme a través de alguna figura pública. Esto va a depender de mí. Y también, pues va a incrementar mucho mis costos. Si yo quiero ahorrar un poco en costos, pues entonces voy a invertir menos en marketing. La parte de reaseguro, les digo, no es obligatoria, va a depender de mi sistema, pero sí lo debo de incluir. Operaciones y servicio al cliente. Desde luego, una cosa es decir,
yo voy a reportar un siniestro y este siniestro tiene que ser capturado, tiene que ser analizado por el área de siniestros. Y otra cosa es decir, ¿cómo es mi trato directamente con el cliente? ¿Cómo hago sentir al cliente que está o que puede comunicarse conmigo 24/7? ¿Cómo puedo decir, oye, sabes que el cliente está diciendo que tiene un problema con el número de póliza? Tiene que, o va a cambiar de domicilio y quiere actualizar su domicilio, o quiere cambiar su método de pago. Entonces debo de tener un área de operaciones y servicio al cliente. También debo de tener un área de cumplimiento y jurídico. La mayoría de notificaciones, de adendums que lleguen a la aseguradora, tienen que pasar por mi compliance y jurídico, mi área de cumplimiento. El área de cumplimiento a veces uno lo menosprecia hasta que empiezan a llegarte folios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y tienes que pedir apoyo para entender qué es lo que te está diciendo. Oye, ¿sabes qué? Pues que también hay clientes que me están demandando por incumplimiento de contrato. Oye, que hay empleados que están demandando porque se les corrió sin justificación. Entonces debo de tener muy bien mi área de cumplimiento jurídico. Que en esta área también va a estar, voy a decir, incorporado la parte de recursos humanos. Eso, cómo voy a manejar a mis empleados, cómo voy a manejar el contratar a consultores externos. Pues sabes que nosotros tenemos 25 años de experiencia en seguros de vida y ahora queremos vender un seguro de no vida. No tengo expertos dentro de mi compañía. Tengo que ir a contratar un consultor externo. Y desde luego el área de IT, de tecnologías de información, que es cómo vamos a procesar los siniestros a través de una aplicación, a través de una página web, cómo van a trabajar mis empleados. Entonces, todo esto, al final, me brinda una perspectiva general de las aseguradoras. Esta perspectiva general de las aseguradoras es, yo sé que no solamente voy a existir yo como actuaría, van a existir otras áreas. Entonces, como no solamente voy a existir yo como actuaría, pues debo de tener en claro que parte de mi compromiso, parte de mi trabajo va a ser trabajar con otras áreas. Entonces va a haber una coordinación transversal. No es que yo al generar un pricing, un cálculo de reservas, nada más lo haga desde el lado técnico. Tengo que ir a preguntar a suscripción, tengo que ir a preguntar a siniestros, tengo que ir a preguntar a finanzas, tengo que pedirle a IT que me genere una base de datos. Entonces, mucho de su trabajo no va a ser solamente para ustedes. O sea, no solamente es que ya tienes una computadora y una base de datos. Mucho del trabajo que tienes es ir a conseguir los datos, ir a validar los datos, ir a darle sentido de negocio a los datos, ir a conseguir aprobación de cómo se va a desarrollar el producto. Entonces, aquí también la parte de que vamos a desarrollar un producto es que ustedes se planteen cuáles van a ser esos problemas que van a tener. Aquí les dejé un ejercicio aplicado en donde van a tener un caso. ¿Cuál es el caso? ¿Sabes que hay un cambio regulatorio urgente en tarifas? Entonces, por parte de la comisión, te emite una disposición que exige ajustar la metodología de tarifa de primas en tu ramo. Pues te están diciendo, tienes que actualizar tu metodología. Entonces, esto te llega o esto llega a la aseguradora como tal. Lo primero que tienes que hacer es cuáles son las áreas involucradas. Oye, que nada más actuaría, o que nada más IT, o que nada más jurídico. Para ti, ¿cuáles son las áreas que tienen que estar involucradas? ¿Y cuál va a ser la secuencia operativa? Oye, ¿sabes qué? Yo puedo decir que las áreas involucradas nada más son jurídico y actuaría. Jurídico porque les va a llegar la notificación, me va a informar a mi actuaría, yo voy a reprocesar y yo actuaría, le mando la tarifa corregida a jurídico para que la vuelva a enviar a la comisión. Solamente esas dos áreas o tal vez van a ser tres áreas. Jurídico que me informa a mí, yo actualizo, le aviso a dirección general
Dirección General me aprueba y se manda. Entonces, ustedes piensan, de todas las áreas que vimos, ¿todas deberían de estar involucradas? No todas, ¿y cómo van a estar involucradas todas? ¿Qué es lo que van a hacer? Pueden ser los riesgos de ejecución? Oye, ¿sabes qué puede ser tu riesgo de ejecución? Que llegaron 2 folios y que nada más jurídico me compartió uno. O puede ser que yo como actuaría nada más actualicé parte de la metodología y no toda la metodología, y entonces sigue habiendo un problema. O puede ser que, algo que es muy común, el director general está de viaje y hasta no tener su aprobación no podemos avanzar, pero resulta que la comisión requiere ya de una respuesta en 30 días. Pero es que el CEO está de viaje, no podemos, su agenda está muy apretada, no podemos tener una junta. ¿Qué hacemos? Eso es un riesgo de ejecución, ¿no? ¿Quién más se lo presentamos? O lo enviamos sin aprobación y resulta que cuando regresa no estaba de acuerdo con lo que hicimos. ¿Cuáles son los controles y exigencias que tenemos? Oye, si voy a actualizar una tarifa, pues tal vez debo de actualizar mi nota metodológica. ¿Cuáles son mis KPIs de éxito? Oye, ¿sabes qué? Mi KPI de éxito es ahora asegurar que el loss ratio que estoy ofreciendo es óptimo. Entonces, eso nada más es un ejercicio un poco más voy a decir, de análisis de ustedes de lo que vimos en torno a un requerimiento que te puede llegar. Ya aquí les puse la solución, los invito a leerlo. ¿Para qué? Para familiarizarse un poco más. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. El lunes clase con Adrián y de martes a jueves clase conmigo. El link el mismo. Y cualquier duda, por favor, avísenme vía correo o vía mensaje. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe. Buen Gracias, día. profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe.